Bueno, entonces digamos que esto de temas de lo que es técnicas de Ono y técnica de mallas, que son unas famosas técnicas de análisis, como que su objetivo principal es que usted solucione el circuito de forma completa. ¿Qué quiere decir solucionar el circuito de forma completa? Cuando se hace análisis empleando las leyes de circuito, leyes de ion, ley de corrientes y ley de tensión, o lo que se llaman las leyes básicas, uno usualmente empieza a plantear un grupo de ecuaciones. Bueno, yo tengo aquí unas corrientes, unas tensiones, empieza uno a armar ecuaciones como por sector y va armando ecuaciones según lo que uno va encontrando, ¿sí? Cuando uno empieza a aplicar leyes básicas o otras técnicas rápidas como reducciones o divisores, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que las técnicas de análisis lo que básicamente le está diciendo a usted es como que, bueno, todo ese circuito, usted tiene todo un circuito, por más complejo que sea, usted lo va a analizar en un grupo de pasos ordenados, por eso se llama técnica. Entonces, la idea de la técnica es que usted utilice un procedimiento que sea el mismo para todos los puntos en los que usted mira en el circuito, ¿sí? Y por eso, y la idea es que no se pierda la filosofía de la técnica, ¿sí? Entonces, la técnica usted sirve un grupo de pasos ordenados. Entonces, empecemos a hablar de la técnica de nodos, ¿sí? De la técnica de nodos. La idea de la técnica de nodos, como la técnica de malla, es que usted analice todo el circuito al tiempo. Y si usted tiene muchas variables de circuito y a partir de las variables que usted calcula, pues usted le da solución a lo que usted quiere. Por ejemplo, en ese ejercicio de acá, vamos a intentar hallar versus Y, la tensión versus Y, que es la tensión de esa resistencia, y la corriente ISO-A, ¿sí? La corriente ISO-A. Empleando inicialmente la técnica de nodos. Pero ¿cómo funciona esto de la técnica de nodos? Bueno, primero usted va a identificar todos los nodos del circuito, ¿no? Usted va a identificar todos los nodos del circuito. Entonces, por ejemplo, una recomendación es que, no sé, por ejemplo, márquelo con unos resaltadores y usted viene y dice lo siguiente: usted puede arrancar donde quiera, usted puede arrancar por acá. ¿Hasta dónde va a llegar el nodo? Con un color un poquito más oscuro. ¿Hasta dónde se va a hacer la parte sombreada? Toda la parte sombreada quiere decir que es un potencial, o sea, un nodo. Y cada elemento, o sea, quiere decir que cada elemento del circuito tiene una tensión, ¿sí? Esa tensión usted la ve por medio de una polaridad. Y esa tensión es una diferencia, la tensión es una diferencia potencial. Quiere decir que aquí hay un potencial y aquí hay otro potencial y aquí hay una diferencia de potencial. La tensión sería la diferencia potencial, ¿sí? Entonces, de ese punto de vista, pues cada elemento tiene una tensión, quiere decir que la parte que usted va a subrayar va a frenar hasta que haya un elemento de circuito, hasta que haya un elemento de circuito. ¿Y por qué? Porque es que ese elemento de circuito tiene dos puntos conectados donde cada uno tiene un potencial diferente. Entonces la idea es que ese elemento sea la diferencia de potencial entre los dos nodos. Entonces usted viene, sigue por acá, pues aquí eso es un elemento, eso es un cable ideal. O sea, eso acá no tiene, eso no es un elemento de circuito, solamente es un cable y eso no tiene potencial. Todo eso tiene el mismo potencial. Usted viene y frena hasta acá, usted viene y frena hasta acá, y usted viene y frena hasta acá. Todo eso sería un nodo, todo esto sería un nodo. Usted no, por ejemplo, no trae el elemento porque pues cada elemento del circuito tiene una tensión, una diferencia potencial. Entonces la idea es que usted marque el nodo hasta que llegue a ese elemento. Entonces, otro nodo del circuito puede ser este, aquí arriba. Usted puede empezar donde quiera. Usted viene por acá, frena aquí, y usted sube y sube y sube y sube y sube. Viene por acá, y hasta aquí frena, porque pues más caminos no puedo tomar, porque yo sé hasta dónde sé que puedo terminar el no, pues donde ya, digamos, vengo acá, freno, ya ves donde no tengo más alternativa, freno. Aquí, por ejemplo, bajé, ya no tengo más dónde seguir, aquí ya no tengo dónde más seguir, y aquí no tengo más dónde seguir. Entonces tendríamos otro nodo. Sigamos buscando nodos, por ejemplo, ese de acá. Yo sigo acá, por acá ya no tengo más dónde seguir porque encuentro un elemento y aquí bajando ya no tengo más dónde seguir. Entonces tendría el nodo este azul. Sigamos buscando nodos. Ese de acá. Vengo por acá, hasta aquí freno. Y vengo por acá y hasta aquí frenaría. Y nos quedaría, pues parece ser que un último nodo. Vengamos por acá, viene y viene. Y baja usted acá, baja usted acá, baja usted acá, baja usted acá, hasta aquí porque ya no tiene más dónde seguir. Y hasta aquí frenaría. Entonces ya primero lo que hay que identificar son todos los nodos del circuito, todos los nodos del circuito. Entonces, paso número uno, como que vamos a ir enlistando. Paso número uno, ¿qué hay que hacer? Identificar los nodos. Ya se identificaron. Entonces, la técnica de nodos, cuando usted va a empezar a hacer análisis, entonces tienen que tener en cuenta lo siguiente. Lo segundo que tiene que hacer usted
es algo que se llama definir un nodo de referencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué es eso del nodo de referencia? Usted, uno de estos nodos, sí, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco nodos, y uno de esos usted lo va a elegir. Puede ser cualquiera de esos nodos. Usted va a elegir un nodo, el que usted quiera, a conveniencia. ¿Y qué va a pasar con ese nodo? Todo eso es un potencial, ¿no? Todo esto gris es el mismo potencial. Todo eso es solo un mismo potencial, naranja es el mismo potencial, amarillo y ese otro color. Por ejemplo, esos 60 volts que quieren, esos 60 volts que es una tensión, es la diferencia entre el potencial naranja y el potencial gris. Todos esos son potenciales. No hay confundir tensión con potencial y diferencia potencial. Bueno, diferencia potencial y tensión es lo mismo, pero potencial es uno de esos, o es el más o es el menos. Uno de esos usted lo va a elegir. Por ejemplo, voy a elegir este. Voy a elegir esto. Vamos adelante. ¿Y usted cómo identifica que ese fue el que usted eligió? Hay muchas maneras de usted decirlo. Usualmente uno utiliza esa simbología de una tierra, o usted puede colocar un menos, ¿sí? O escribir una palabra que sea referencia. Esas son las dos más clásicas. Vamos a dar esta simbología. O sea, usted puede definir como no de referencia, usted, por ejemplo, aquí tiene, o puede utilizar opción uno la simbología, o simplemente decir en ese nodo que es menos o el de referencia, ¿sí? Digamos que son las dos topologías que uno más encuentra en circuitos. Cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Y qué quiere decir en ese nodo de referencia? En ese nodo de referencia, según la técnica de nodos, usted define automáticamente el valor de este potencial. Se tiene que, uno de esos ya automáticamente, quiere decir que este nodo automáticamente usted ya definió el potencial. ¿Y ese potencial cuánto vale? Ese potencial, por conveniencia, se va a definir de 0 volts. Ese potencial se va a definir de 0 volts. ¿Por qué se hace esto? Más adelante lo voy a dejar claro, ¿sí? Pero esto es básicamente como un paso segundo primordial. ¿Cuál es el de referencia? Puede ser el azul, puede ser cualquiera, siempre tiene que ser, no sé, el que está abajo, no puede ser cualquiera. El que usted quiera, no importa el nodo de referencia, le tiene que, eso no cambia la solución del problema, o sea, no, eso no va a cambiar la respuesta, ¿sí? Y bueno, ahora sí, ¿cómo es esto? ¿Qué hay que hacer en los nodos? O sea, ¿cuál es la filosofía de los nodos? Entonces miren que entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, nosotros vamos a armar un grupo vamos a hacer el mismo análisis en todos los nodos, el mismo análisis en todos los nodos. La idea es que en todos los demás, entonces, ese que usted elige de referencia, no lo va a mirar como tal en el análisis, sino que usted va a hacer el análisis en los demás nodos. O sea, como quien dice, este nodo que usted elige de referencia, no lo va a tener en cuenta, va a tener en cuenta solamente los que no son referencia. ¿Y qué sucede? Ahora, lo que sucede es que usted va a hacer desde el punto de vista de los nodos un análisis en cada nodo. ¿Y cuál es el análisis más adecuado en un nodo? Pues si usted se da cuenta, si usted tiene un nodo acá, pues la ley que más uno emplea en nodos es la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, para más, para menos, lo que usted va a hacer es que en cada nodo va a ser una ley de corrientes de Kirchhoff o un Lika, como lo quiera llamar, en cada nodo. Pero antes de hacer una ley de corrientes en cada, y entonces quiere decir que usted va a hacer una ley de corrientes en cada nodo, una ley de corrientes. Y entonces viene lo siguiente. Bueno, en algunas ramas, pues yo no conozco ninguna corriente, yo no conozco ninguna corriente. Entonces, digamos que ahí, ¿qué pasa o qué sucede? Entonces van a pasar varias situaciones que son las siguientes. Primero, voy a hacer una ley de corriente en cada nodo, voy a hacer una ley de corriente en cada nodo. ¿Y cómo hago esa ley de corrientes? Entonces, la idea de ley de corriente, la idea, como eso es una técnica, la idea es que usted sea ordenado. Y sea ordenado. ¿Y cómo así? ¿En qué sentido? Quiere decir que en cada nodo usted incluso va a encontrar, oiga, yo no sé aquí cuál es la dirección de la corriente, va bajando, va subiendo, aquí, bueno, aquí yo por lo menos sé que la corriente va entrando, pero las demás, si yo miro este nodo, por ejemplo, fucsia, yo sé que está entrando y las demás, ¿cómo hago? Entonces la idea es que para usted no suponer direcciones, yo, ¿será que yo supongo está bajando y está a la derecha o a la izquierda? Entonces digamos que como se llama una técnica y la idea es que la técnica sean pasos ordenados, usted simplemente tome una decisión y es o todas saliendo del nodo o todas entrando, cualquiera de los dos, ¿sí? Lo más usual es que sean todas saliendo, eso es lo más como común. O todas saliendo, o usted supone en cada nodo que todas las corrientes están saliendo, o que todas las corrientes van entrando. Tampoco haga de que una es entrando, entonces en este nodo yo quiero todas saliendo y ahora en este nodo todas entrando. No, por eso se llama técnica, la idea es que usted sea ordenado. Entonces, todas entran, si usted declaró que en este todas salen, aquí también todas salen, aquí también todas salen.
O todas salen o todas entran, porque si no empieza a perder la gracia técnica y la idea es que ustedes hagan un grupo de pasos que usted repita y no, y lo vaya haciendo, ¿sí? Lo vaya haciendo. Pero entonces, resulta y pasa que es donde viene entonces donde empieza a entrar lo siguiente. Bueno, y aquí la corriente cómo la defino, y aquí la corriente cómo la defino, yo qué hago ahí. Entonces aquí donde empiezan a aparecer las siguientes cosas, las siguientes cosas. Por ejemplo, en un pedacito, como en este caso en una resistencia, ¿qué sucede en una resistencia? Usted sabe que la corriente, y usted sabe que aquí hay una corriente, y aquí habría una tensión, y aquí habría una tensión. Y pues, ¿cómo calculo una corriente con la ley de Ohm? Pues si B es igual a I por R, pues la corriente sería B sobre R. Entonces, como quien dice, en este pedazo la corriente yo ya la conozco, vale un número, 8, y esta corriente la va a dejar expresada en función de la ley de Ohm, es decir, de una tensión y una corriente, pero ¿cuál tensión? Entonces, donde viene lo siguiente, todos estos son potenciales. El potencial este de acá, el potencial este de acá, el potencial amarillo y el potencial naranja, todos son potenciales y por ahora los desconozco. Y yo les puedo dar nombre variable. Entonces decir, bueno, el potencial naranja voy a llamarlo el B sub 1 y ese potencial es positivo o negativo. Entonces vamos por ahora a darle nombre. Ese potencial, no sé, voy a llamarlo B sub 2. Este potencial de aquí voy a llamarlo B sub 3 y ese potencial lo voy a llamar B sub 4. Esos potenciales que son incógnitas, estos potenciales que yo no conozco cuánto valen, los voy a llamar mis incógnitas. Y entonces, entonces ahí es donde viene la técnica de nodos. Muy probablemente muchas de las corrientes van a caer en función de esas tensiones B1, B2, B3 y B4. Y armaríamos un sistema de ecuaciones en función de B1, B3 y B4. Y, oiga, ¿y qué polaridad le va a poner a eso? Bueno, de pronto ese lo cambia un poquito más de color, lo voy a poner un rojo para diferenciarlo con el otro. ¿Y qué? Todos positivos, todos negativos, vuelve y juega. Usted sea ordenado. Si usted quiere, ponga los todos positivos. O si usted quiere, ponga los todos negativos, como usted quiera, ¿sí? Como usted quiera. Pero entonces, ahora la idea es que los nodos van a caer en función de estos potenciales, o sea, van a caer en función de, o sea, entonces van a caer en función de estos potenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted, entonces quiere decir que si todas las corrientes van saliendo, entonces quiere decir que, pues en función de estos potenciales, usted va ahora a calcular las corrientes. Vamos a mirar unas cositas en particular que son las siguientes. Entonces, voy a empezar analizando por conveniencia B3 y B4, para mirar un par de cositas. Entonces, B3 y B4. ¿Y usted cómo analiza B3 y B4? Entonces, el nodo B3, voy a hacer como un pequeño zoom, o sea, solamente en el nodo B3. ¿En el nodo B3 qué hay? Entonces, miren, por izquierda está la fuente de corriente, viene esto acá, por abajo viene una resistencia, y por derecha hay otra resistencia, y aquí siguen cosas del circuito, aquí siguen cosas del circuito, y aquí viene este nodo acá y vienen cosas del circuito, simplemente ese segmento. Aquí estaría este nodo que sería eso que está acá, al otro lado estaría después el nodo azul, es para no copiar y pegar todo el dibujo, y por acá vendría el nodo amarillo. ¿Sí? Aunque esto solamente siendo un momentico de la cosa. Y por acá viene esa corriente de 8 amperes y la resistencia de 3, de 4 ohms y de 3 ohms. ¿Listo? Y usted nombró este nodo B sub 3 positivo y ese nodo se lo llamó B sub 4 positivo y este otro nodo lo llamamos B sub 2. Ahora, yo voy a suponer todas las corrientes saliendo. Entonces, si esta corriente está saliendo y esta corriente está saliendo, sucede lo siguiente. Bueno, mejoremos un poquitico, así va a suceder lo siguiente. Digamos que la de 8 amperes no es el lío, ese es el lío de estas dos. Entonces, miren, la corriente en una resistencia siempre va a entrar por el más. La corriente en una resistencia siempre tiene que entrar por un más, ¿sí? Siempre tiene que entrar por un más. Ah, bueno, y abajo está un nodo que es el gris, y ese nodo vale, ese potencial vale cero, ¿sí? Ese potencial vale cero. Entonces, miren que de manera general, en una resistencia de valor R, en el cual usted tenga esta polaridad de tensión más y menos, voy a llamarlo BR, pueden suceder, usted puede calcular la tensión de una manera rápida de la siguiente forma, o bueno, la corriente realmente. Termino lo siguiente, voy a poner, no sé, tres casos.
Entonces, miren, caso número 1, que este potencial aquí en la izquierda sea positivo y que este potencial a la derecha sea positivo, como está pasando acá. B3 y B4 son positivos. ¿Qué pasa si este potencial es positivo y qué pasa si este es negativo? ¿Y qué pasa si los dos ahora son negativos? Entonces, muchos casos que pueden pasar, muchos casos que pueden pasar, muchos casos que pueden pasar. ¿Qué pasa si el potencial, en este ejemplo, el potencial de la izquierda es positivo, el potencial de la derecha es positivo, B3 positivo, B4 negativo? No estos signos, no, estos signos no tienen nada que ver, sí, estos signos no tienen nada que ver, solamente estoy diciendo que el potencial es aquí es positivo, ese es positivo. Entonces, PR, la diferencia potencial, la tensión sería, usted mira, positivo, y acá, si los dos si más con más coinciden, es positivo. Aquí, menos con más, como no coinciden, entonces es negativo, entonces sería menos B2. Acá, BR, más con más coinciden, entonces es positivo. Menos con menos, o sea, si los dos signos son iguales, entonces también es positivo. Aquí, BR, ¿cuánto vale? Positivo con negativo no coinciden, entonces sería menos B1 y aquí negativo con negativo coinciden, entonces positivo. Entonces siempre que signo con signo coincida, así sea menos con más positivo, y si no coinciden es negativo. Entonces miren que aquí va a suceder esto. Entonces miren que aquí, entonces como todos estos potenciales son positivos, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿con qué fin? Entonces voy a hacer el nodo de B3. En función de eso voy a definir la siguiente, ¿cómo va la ley de corriente de Kirchhoff? Voy a suponer todas saliendo, pero como esta corriente va en contra de esta, sería menos 8. ¿Esa corriente quién es? Sería la tensión. ¿Y cuánto es la tensión de esa resistencia? Arriba, positivo, vale B3. Y acá, pues valdría 0, entonces sería, digámoslo así, menos 0, pues no nos interesaría este 0 sobre 4. Ahora, más, ¿esa corriente quién es? Pues sería la tensión de esta resistencia, bueno, sería la tensión de esta resistencia. ¿Y cuánto es la tensión de la resistencia? Bueno, positivo con positivo, B3, y negativo con positivo, que sería menos B4, dividido entre 3 es igual a 0. Si usted quiere, pues dice lo siguiente, bueno, 8 es igual a B3, factor de un cuarto, más un tercio, lo que es ese número, menos B4, factor de un tercio. Y esa sería la primera ecuación. Listo. Entonces, ya usted acaba de analizar el nodo de 3. Ya usted acaba de analizar el nodo de 3. Sí, ya acabamos de analizar el nodo de 3. Y miren esto, usted dijo aquí al comienzo, en el nodo de 3. Ah, bueno, cuando hice el nodo de 3, yo supuse esa corriente saliendo. Ahora, por ejemplo, es más, voy a respetar el color de este nodo, voy a ponerle el mismo color. En el nodo fucsia definí estas cosas. Ahora me voy para el nodo de acá de la derecha. Entonces también voy a suponer esta saliendo. Pero oiga, yo antes supuse esta saliendo y ahora saben, no, o sea, como que a qué quiere llegar. Puede usted pensar en ese, como que se hiciera un conflicto, ¿no? Aquí supongo saliendo. O sea, oiga, pero aquí ya yo lo supuse en esa dirección, ahora lo voy a suponer en dirección contraria. O sea, ¿dejo esta o qué hago? No, básicamente, cuando usted, no nuevo análisis, como quien dice, eso no existió, ya, con quien dice, usted analizó B3 con estas direcciones, ya borre eso. Con quien dice, borre esto del mapa, ya usted, estas direcciones ya no existen, ahora las direcciones que a usted le interesan son estas, saliendo. Y claro, si usted pone a pensar, uy, aquí la supuse en esa dirección, ahora la tengo en contradirección. No, usted es una técnica. Ok, la técnica le dice, oiga, eso que hizo aquí ya ignórelo, ya estas direcciones, bórralas. Usted simplemente se viene y dice, no, yo borro estas direcciones, ya no me interesa este no, ahora solo, y ahora estoy en este no, entonces esas son las direcciones que me importan. Si yo aquí puse una dirección y una va en contra de la otra, ya no me importa, no me importa. Yo no estoy mirando ese no, ahora yo estoy mirando este otro no, que se llama B sub 4, que se llama B sub 4. Y entonces se viene y dice lo siguiente, vamos a hacer el nodo de sub 4. Entonces digamos que aquí igual que de sub 4, que al igual que de sub 4, pues digamos que voy a hacer como otro pequeño zoom, solamente no necesariamente que usted haga el zoom, usted ya con el circuito lo hace, ¿sí? Entonces esto, solamente como por el primer ejemplo, lo vamos a hacer así. Entonces, miren, vamos a hacer un pequeño zoom de ese nodo de 4. Entonces por acá, viene la resistencia, por acá bajando una fuente de corriente, por aquí arriba vendría otra resistencia,
y por acá sigue el circuito. Y por acá sigue el circuito. Aquí estaría este nodo amarillo, que viene por acá, viene por acá, viene por acá. Al otro lado está el nodo, de este segmento de arriba, al otro lado está el nodo naranja. Y por acá, tiene usted ese segmento que es este nodo de acá y este de acá, que es el gris. Por acá bajando la corriente de 10 amperes. Y acá este potencial que vale 0. Y ese potencial de aquí que vale B4, que no lo conoce. Este de aquí que se llamaría B3. Y todos los supuse positivos y ese que llama B1. Y las resistencias de 5 ohm y 3 ohm. Ahora miren lo siguiente. Los nodos, las variables que estoy relacionando son esas que yo bauticé, B1, B2, B3, B4. O sea, las variables B1, B2, B3, B4. Uno dice, oiga, por acá hay una corriente I sub A y aquí un B sub Y, que son las preguntas del ejercicio. En ese momento, la idea es que a partir de las incógnitas B1, B2, B3 y B4, la idea es que cuando usted calcule B1 y B2, B3 y B4, usted conozca B1, B2, B3 y B4. Gracias a estas incógnitas, usted de alguna manera sepa cómo calcular B sub Y e I sub A. Esa es la idea. Porque, como quien dice, ¿usted por qué no ha incluido BY o I sub A en el problema? ¿Se podía incluir o no? Por ahora no nos interesa incluirlas. Usted simplemente lo que dice, oiga, ¿y por qué no las incluye? Es que por ahora los nodos los estoy haciendo en función de uno desde B4. Y en función de esos potenciales, yo luego miro a ver cómo soluciono, cómo hago que B1 y B2 y B3 y B4 sale con I sub A y sale con BY, para poder darle una solución al problema. Encontramos B1 y B3 y B4, luego miramos cómo lo hacemos hablar. O sea, como quien dice en este momento, estoy ignorando la existencia de BY, estoy ignorando la existencia de I sub A. Y ahora bien, entonces ya sabe, el nodo B4, entonces todas las corrientes las voy a suponer saliendo. Y si todas las voy a suponer saliendo, la corriente siempre entra por el más de la resistencia. Entonces en ese orden de ideas, el nodo BY, perdón, el nodo, perdón, B4, el nodo B4. ¿Y qué dice el nodo B4? Esta saliendo. Como esta coincide con esa dirección, positiva. Si no coincide, negativa con el caso del interior. Esa corriente, más, esta corriente la voy a expresar por ley de Ohm, ¿sí? Por los potenciales. Entonces, cuando usted aplica la corriente en resistencia, pues la hace por ley de Ohm, B sobre R. ¿Cuánto es la tensión de esta resistencia? Entonces, positivo, B4, negativo con positivo, entonces sería menos B3 dividido entre 3. Ahora, la otra corriente. La tensión de esa resistencia, ¿qué es? Positivo, positivo con positivo, entonces B4, negativo con positivo, entonces sería menos B1, y eso dio entre 5, y eso igual a 0, y eso igual a 0, y eso igual a 0. Entonces de aquí pues usted arma otra ecuación, y dice usted que, bueno, esto sería menos un quinto de B1, menos un tercio de B3, más un tercio, más un quinto de B4, igual a 0, y tendríamos una segunda ecuación. Y tendríamos una segunda ecuación. Y entonces, en teoría, ya este nodo quedó analizado. Ya este nodo quedó analizado. Nos quedan por analizar dos nodos. Dos nodos. Entonces, todo lo que entonces es la idea de la técnica, que usted aplique lo mismo para todos los nodos. Que usted aplique lo mismo para todos los nodos. ¿Será que siempre es positivo? Entonces, imagínense lo siguiente. Puede pasar un caso muy... Entonces, para responderle eso, miremos la siguiente curiosidad. Usted dice, voy a analizar el nodo B1. Y uno dice, ah, bueno, B1 menos B2 sobre 2, B1 menos B... ¿Y aquí cómo es la corriente? ¿Aquí cómo sería la corriente? Resulta y pasa lo siguiente, que aquí en teoría B1 ya se tiene. ¿Cómo así? Si usted se fija, en la fuente sucede esto. Si usted se fija, este criterio de aquí de que no es solo para la resistencia. Básicamente ese criterio aplica para cualquier elemento de circuito, sino que nos interesa la resistencia para poder tener la tensión de la resistencia y calcular la corriente. Pero esto también aplica para cualquier elemento. Entonces, mire, arriba tiene un potencial en color naranja que se llama B1 y abajo tiene un potencial en gris
que vale 0. Y se supone que esta tensión de 60 volts, esta tensión que es un número, que es un número, que en ese caso es una variable, aquí es un número, ya lo conozco, positivo con positivo, B1, y pues negativo con, pues realmente esto vale 0. Entonces, conclusión, yo ya sé que B1 vale 60 volts. Ya yo sé que B1 vale 60 volts y mi incógnita es, y la idea es que la técnica no, mi incógnita sean las potenciales de los nodos, B2, B3, B4 y B1. Entonces, en teoría, automáticamente acabamos de obtener B1. Acabamos de obtener B1. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando usted tiene una fuente de tensión entre dos nodos y uno de los nodos de referencia, si usted siempre que tenga, esta es la referencia, básicamente. Sí, esa es la referencia. Entonces, siempre usted va a encontrar que usted tenga una fuente de tensión. Siempre que usted tenga una fuente de tensión y uno de los nodos es el de referencia, automáticamente el nodo ya le va a quedar analizadito. O sea, ya como que en teoría este nodo se analizó solito. Gracias a escoger este nodo de referencia, usted automáticamente dijo, oiga, este nodo ya quedó analizado solo. Ya supe cuánto vale. Entonces, perfecto, ya se tiene. Ahora, puede pasar las siguientes situaciones. Usted tiene un elemento de circuito y vuelve y juega. Acá tiene un nodo y arriba otro nodo y uno de los nodos del de referencia. Usted sabe que uno de los nodos es el de referencia. Y ese es un nodo arbitrario de uno. Y voy a hacerlo para varios ejemplos. Y usted inclusive, si quiere, puede hacerlo siempre. Imagínense que el ejercicio les dijo que quiere hallar B sub Y. Ese es su Y que yo estoy pintando. Que puede ser que lo obtenga así o puede ser que lo tenga así. Y si usted aplica el mismo criterio y se dice, bueno, B sub Y, ¿quién es? Positivo B1 y negativo pues saldría 0. Aquí, ¿cuánto vale su Y? Negativo con positivo sería menos B1 y 0. Entonces, ¿qué sucede? Si usted elige uno de los nodos, si usted elige uno de los nodos como el de referencia y aquí hay una tensión, usted podría, en vez de colocar B1, colocar esa tensión. Usted podría decir, no, ese no, en vez de llamarlo B1, lo voy a llamar BY para no llamarme variables. O si quiere, o en este caso en verde, no, yo no voy a llamar el nodo B1, sino que lo voy a llamar menos BY. Si es el caso, usted podría hacerlo acá, siempre y cuando uno de los dos es de referencia. ¿Por qué B3 y B4? No sé, ¿por qué B3 no lo puedo llamar BY o no lo puedo llamar BY? Porque es que B3 y B4 no son la referencia. ¿Por qué no lo puedo aplicar este BY aquí en esta resistencia? ¿Por qué no puedo hacer esto de que B3 valga BY o B4 valga Y? Porque es 3 y 4, no son, ninguno de los dos es el de referencia. Solo lo puedo aplicar cuando uno de los nodos es el de referencia y si usted lo desea puede hasta reescribir. Yo lo llamé B1 al comienzo y luego me di cuenta, oiga, en vez de B1 me lo llamo BY, o sea, en función de esta tensión que el ejercicio me suministra. O llamarlo menos BY si yo quiero, o llamarlo B1 y yo sé que cuando calcule B1, BY es menos el otro. También, también. Es más, si en este ejercicio en particular, si yo hubiera colocado el de referencia al amarillo, el nodo B3 ahora sería BY. Es decir, en el ejercicio en particular, no, en el ejercicio que estamos mirando acá en particular, si hubiese querido, si yo se cambió la referencia, o sea, prestemos la atención solamente al nodo de la resistencia de 3 ohms, en la cual aquí está el BY del ejercicio, y acá estaría en este punto el B3 y aquí el B4. Por ejemplo, si yo hubiera colocado el B4 como el de referencia, o sea, el que vale 0, entonces yo ya sé que B3 automáticamente es el mismo BY, si hubiese querido. O si hubiese cambiado los papeles, como así, en vez de... No, no, ¿qué pasa si hubiera colocado el de referencia más bien el otro? ¿Qué pasa si hubiera colocado el de referencia más bien el otro? Ah, pues entonces B4. Entonces, mire, positivo con positivo coincide, negativo con positivo, entonces B4, entonces usted lo puede llamar, en vez de llamarlo B4, lo puede llamar. Entonces B4 usted lo podría llamar menos BY. Y listo, cualquiera de los dos. Entonces, si usted puede incluir las variables del problema como una de las incógnitas dependiendo de cómo elige el nodo de referencia. Si usted pone aquí el nodo de referencia, entonces BY de una vez lo mete como incógnita no. O acá. En este caso, como B3 y B4 no son referencia, entonces yo no puedo decir que B3 es BY o B4 es BY. ¿Sí? Aquí porque B1 sí lo puedo llamar de una de 60 porque es que el otro es el de referencia. Y lo mismo va a suceder acá si se dan cuenta. ¿Qué está pasando con esa fuente de acá? ¿Qué está pasando con la fuente de acá? Dependiente. Abajo es 0.
y arriba está B2, y aquí hay una diferencia de potencial menos más 6A. Pero esa diferencia de potencial, ¿quién va a ser? Menos o más, entonces sería menos B2 y 0. Entonces, quiere decir que B2 es menos 6A, o bueno, o lo mismo que decir que también que, o lo mismo que decir que B2 automáticamente es lo mismo que decir menos 6A. O sea, entre comillas, también este nodo ya quedó listo, ya quedó listo, ya quedó listo. O sea, es decir que cuando usted tenga nodos, cuando usted tenga fuentes, nunca mencioné si eran dependientes o dependientes, fuentes de tensión, ya sea dependiente o independiente. Si tiene una fuente de tensión en el cual uno de los nodos de referencia, en teoría ya ese nodo usted lo puede dejar quieto si lo desea. O sea, como quien dice, pues aquí, si usted hace este nodo, ¿cómo haría? Entonces sería B2 menos B1 sobre 2 más 8, y entonces el problema es que aquí no sé la corriente, entonces sería agregar una nueva incógnita. Que como que esa corriente, ¿cuánto vale? Sería agregar una corriente y de valor de una variable más, o lo mismo hacerlo acá. Agregar en B1 sería B1 menos B2, B1 menos B4 sobre 5, B1 menos B2 sobre 2, y aquí una corriente adicional que no conozco. Entonces, bueno, no, ya, aquí lo que sucede es que pues realmente las incógnitas son los potenciales B1, B2, B3 y B4. Entonces, pues si ya gracias al efecto de esta fuente independiente conectada no de referencia, pues ya esto quedaron nombrados, entonces no tengo por qué, ya con eso sería suficiente, ¿sí? Ya con eso sería suficiente. Entonces ya con eso yo ya mi incógnita, mi técnica de nodos, ¿qué es? Hacer ley de corriente de Kirchhoff y dejar como incógnitas, o sea, hacer sumatoria de corrientes, y las incógnitas van a ser los potenciales a los nodos. Si antes de hacer la ley de corriente de nodos ocurre esto, ley de corriente de Kirchhoff, ocurre esto de que ya B1 y B2 quedaron de una vez analizados, pues no hay ningún problema. Perfecto, porque quiere decir que dependiendo de cómo usted elige no de referencia, puede suceder esto, de que dos nodos automáticamente ya quedaron solucionados solitos y solo tiene que hacer dos. O puede que le toque analizar los cuatro, dependiendo de cómo usted sepa elegir el nodo de referencia. O sea, como quien dice, vaya mirando uno por uno hasta que vaya encontrando la mejor opción. ¿Sí? Vaya a encontrar la mejor opción. No de referencia, ¿cuál es? El que ustedes deseen. No hay ningún criterio. Algunos dicen que no, que el que tenga más rama. No necesariamente, el que ustedes deseen realmente. Todos le van a dar lo mismo. Todos los problemas, los resultados van a dar lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, pues en teoría B1 ya se conoce. B1 vale 60. Entonces, miren la ecuación 3. ¿Cuántas incógnitas hay? Una y dos, B3 y B4. Miren la ecuación 2. Incógnitas, B3 y B4. Entonces me queda un sistema de 2 por 2. Me queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2 donde mis incógnitas son simple. Es más, la ecuación está acá, ¿cómo se puede reescribir? Pues quedaría menos un tercio de B3 más, bueno, un tercio más un quinto de B4. Y eso es igual a, bueno, entonces aquí me quedaría 60, menos 60 sobre 5, eso quedaría 12, pero para el otro lado ser positivo. O sea, aquí quedaría menos 12, pero para el otro lado positivo, entonces quedaría igual a 2. Entonces, mire que realmente las ecuaciones que a mí me interesan son esta, son esta y esta, un sistema 2 por 2. Y esas dos ecuaciones, dos incógnitas, voy a tener como solución quién es B3 y quién es B4. Sabría quién es B3 y quién es B4. Entonces, pero oiga, usted calculó B3 y calculó B4, pero el ejercicio no le pide hallar B3 y B4, le pide hallar es y su A y B su Y. ¿Qué hago con esto? Ah, bueno, listo. Entonces la idea es que a partir de esas variables, usted sepa cómo es que va a calcular, cómo es que usted va a calcular, entonces, B3 y B4. Perdón, BY. Entonces, por ejemplo, digamos que mientras usted va cayendo, usted, por ejemplo, haga un zoom del problema, BY. Primero empezamos por BY. BY es una resistencia de 3 ohms, ¿cierto? Y aquí está BY. Pero BY, pero BY, ¿cuáles son los nodos de BY? Está a la izquierda, ese que saca B3, y a la derecha está este otro nodo en amarillo que se llama B4. Y la incógnita es, perdón, B4. Y la incógnita es BY. Y la idea es que, y BY, ¿cómo hago para que BY quede en función de B3 y B4? Sencillo. BY va a ser igual a ¿quién?
positivo con positivo, ¿no? Positivo con positivo. Como aquí estoy colocando, yo cómo sé que están positivos, porque los dos números están positivos, y si hubiera colocado un menos sería negativo. Entonces, positivo con positivo, entonces sería de 3 y negativo con positivo menos de 4. Entonces es lo mismo que decir 74 tercios, que vale B3, menos 115 sobre 6. Entonces, BY, pues finalmente, ¿qué valor tiene? Que sería la resta de 74 tercios, ¿cierto? 74 tercios menos 115 sobre 6, es decir, 11 medios, 11 medios, o lo mismo que decir 5,5 volts, 5,5 volts, y tenemos la primera respuesta. Y tenemos la primera respuesta. Bueno, un ok. Lo mismo si quiere, puede aplicarlo para la otra resistencia. ¿Dónde está ISUA? Está aquí, pero aquí digamos que si usted lo mira, el punto dice la fuente dependiente, entonces pues usted dice, ah, bueno, si yo tengo B2 tengo ISUA, pero es que yo no tengo B2. Entonces digamos que mirando el punto dice la fuente no me sirve. Ahora miremos el punto dice la resistencia. ¿Qué pasa? Entonces tengo una resistencia de 5 ohms. Por acá viene circulando en esa resistencia esa corriente ISUA, y esa corriente ISUA hace que aquí hay una tensión. Aquí hay una tensión, ¿sí? Una tensión. En esa polaridad, ¿por qué? Porque la corriente siempre entra por más. Por izquierda está el nodo naranja, que se llama B1, y por derecha, perdón, pues sí, por derecha está el nodo amarillo, que se llama B4. ¿Y qué hacemos? Mire, esta tensión, ¿cuánto vale? Esta tensión, si yo aplico ley de Ohm, sería B igual a I por R, entonces sería 5 I sub A. Es la tensión de la resistencia. Yo lo puedo llamar un BR, pero por ley, que es este mismo que está acá, el BR. Pero el BR lo puedo dejar BR o por ley de Ohm 5 I sub A. ¿Y ese R quién es? Positivo con positivo, B1. Negativo con positivo, entonces sería menos B4. ¿Y eso cuánto es? Ah, B1 que vale 60 menos B4 que vale 115 sobre 6. Ese sería B1, ese sería 5 I sub A. Entonces, pues simplemente I sub A sería esa misma resta de 60 menos 115 sobre 6, pero todo eso ahora divide entre 5. Entonces, ¿cuánto daría esa operación de 60? Hacemos 60 menos 115 sobre 6, y ese resultado lo dividimos entre 5, nos queda 49 sextos amperes. Y ya tendríamos la otra incógnita resuelta. Ya tendríamos la otra incógnita resuelta. Entonces, el mismo, pero volvemos a pintar los nodos. Le recomiendo mucho el uso de forma de usted resaltar los nodos. Con un resaltador, se viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Viene este nodo naranja. Se viene y sube, y sube, y sube, y sube. Entonces, técnica de nodos, rápidamente, recordar y listo. Primero usted identifica los nodos, ya sabe dónde frenar. Bueno, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Viene ese otro nodo, viene por acá, viene por acá. Y por último, este nodo de acá. Pero ahora nuestra filosofía es la siguiente. No, ahora yo quiero elegir de referencia, no sé, esto. Yo quiero elegir esa referencia. Yo quiero elegir esa referencia. Yo quiero elegir esa referencia. Listo. Elige usted uno de referencia. Elige usted uno de referencia. Y ahora, segundo, bautice los nodos según lo que usted quiere. ¿Cómo así bautizar los nodos? Colóquele los nodos, es decir, el potencial gris, el potencial fucsia, azul y naranja, son potenciales desconocidos. Son desconocidos. Y ahora colóqueles una variable para saber que los va a calcular. Y entonces, mire que va a ocurrir la siguiente curiosidad. ¿Cómo así? En este caso en particular, usted puede empezar a decir esto.
Se puede darle nombres aquí, bueno, B1, B2, B3, B4, esos son los nodos, esos son los nombres de los nodos. Se viene y dice, ah, bueno, aquí le voy a poner B1 y todos positivos, ¿no? Todos positivos si usted quiere. Eso lo voy a llamar B2, eso lo voy a llamar B3, así que parece más. Y ese de aquí arriba lo voy a llamar B4. Ah, no, perdón, esto, B1, B2, B3 y el gris de aquí abajo, B4. Y usted lo puede dejar así. Y usted lo puede dejar así. Pero entonces, si usted lo desea, y usted incluso, usted puede poner nombres así y usted fíjese en el de referencia. Solamente, o sea, este análisis es con respecto al de referencia. O sea, como así, mire que el nodo de referencia a lo nodo que está conectado. Bueno, está conectado con este, está conectado con este y está conectado con este. Sí, ¿qué onda con eso? Entonces, mire lo que va a pasar acá. Eso lo va a hacer en función del de referencia. Porque en función del de referencia, usted podría renombrar las variables cercanas al de referencia. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los nodos que se está hablando del de referencia? Por este lado, con este B3, por este lado, con este nodo gris, y por este lado, con este nodo naranja. Empecemos con este. Bueno, ¿y qué onda con eso? ¿Qué queremos mirar ahí? Entonces, con calma, entonces miremos esto. Por este lado está B3 positivo. Y por este lado, pues estaría el de 0. Aquí está 0 volts. Y aquí está la resistencia. Y aquí está la resistencia de 3 ohms. Y aquí hay una tensión que se llama BY. Ah, BY positivo, B3 negativo 0. Entonces miren que si yo lo deseo, B3 lo puedo llamar BY. B3 también es el mismo BY. B3 es el mismo BY. Entonces si yo quiero B3, puedo en vez de colocar B3, B3 es el mismo BY. Y interesante porque mi problema es BY. Ah, bueno, listo, perfecto. Y ahora miremos la de arriba. Voy a copiar y pegar esto otra vez para no tener que hacer el dibujo. Miremos arriba, ¿cómo así? Bueno, el de arriba. Aquí pues ya no sería este, ya no sería este nodo, ¿cierto? Aquí ahora sería el nodo este color naranja. Y hay uno de color naranja que llamamos B1, ¿cierto? Y aquí la resistencia de 5 ohms. Y por arriba está la corriente que se llama I sub A. En esa dirección, miren, saliendo de 1 al 0. ¿Y qué hay con eso? Ah, como hay corriente, hay resistencia y tensión, gracias a la ley de Ohm, B igual a I por R. Quiere decir que esa tensión valdría 5 sobre I sub A. ¿Y qué hay con eso? Ah, 5 I sub A, que es una tensión, es positivo con positivo, negativo, bueno, 0. Ah, entonces quiere decir que si yo quiero, en vez de llamar este nodo B1, lo puedo llamar 5 I sub A. Y si yo quiero, en vez de llamar este nodo B3, lo puedo llamar BY. Es decir, que el ejercicio de una vez lo dejo en función de los nodos, en función de una vez dejo en la incógnita de los nodos, dejo en la incógnita de los nodos las que me piden. O sea, es decir, que aquí puedo colocar, en vez de colocar B1, puedo una vez colocar la incógnita que me pide el ejercicio. Pero esto se logra siempre y cuando usted sepa elegir. Esto solamente lo puede, esto de reescribir las nodos en función de la incógnita es posible siempre desde el punto de vista de que el nodo de referencia me lo permita. ¿Cómo así? Miren que en el caso anterior, pues el nodo de referencia no me permitía de una vez decir que B3 se llama BY o que B4 se llama BY. O digamos que aquí digamos que B2 sí lo podría, lo dejé en función de I sub A, ¿sí? Es decir, que B2 si yo hubiese querido no lo llamo B2, sino 6 I sub A, si yo hubiese querido, ¿sí? Pero entonces digamos que si esto, y miren que el análisis solo se hace con respecto al de referencia. Entonces, con palabras más para menos, si usted primero analiza el de referencia y mira qué hay conectado en cada referencia para saber si es posible renombrar los noditos, ¿sí? Si es posible renombrar los noditos, ¿sí? Renombrar los noditos. Renombrar los noditos. Entonces esto, ¿qué? Y aquí por debajo, pues digamos que listo. ¿Qué hay aquí con respecto al gris? El único elemento que está conectado directamente con el grid de esta rama. Aquí hay una tensión definida, ¿no? O sea, digamos que aquí no habría nada que hacer, ¿sí? O sea, lo único que donde yo puedo nombrar es el nodo B3 en función de este BY. Y aquí puedo nombrar este nodo 5 insular en función de esa corriente, pero aquí abajo pues no tengo mucho que hacer, o sea, no hay nada.
para renombrar ese nodo. O sea, B4 ya quedó B4, ¿sí? B4 quedó B4 y pues no podemos hacer más nada, ¿sí? No podemos hacer más nada. Entonces los nodos que vamos a estudiar es el nodo B3, B2 y B1. Nodo B3, B2 y B1. Entonces, primer nodo, B3. Usted ya sabe. Supone, para ese nodo todas saliendo. Para ese nodo todas saliendo. Todas saliendo. Entonces quiere decir que recuerde que si en donde haya resistencia, el primer signo que tiene que encontrar es el más. Aquí no hay resistencia. Entonces empecemos. Esa corriente, como lo voy a expresar en función de la ley de Ohm, entonces sería la tensión. ¿Cuánto es la tensión de esa resistencia? B3, perdón, bueno, de una vez vamos al grano, vamos a llamarla BY. BY, o sea, esa tensión positivo con positivo. Y negativo, pues ese sería cero. Entonces sería BY sobre 3, rapidito. Esa corriente, ley de Ohm. ¿Cuánto es la tensión? Positivo, B3, positivo con positivo, B3. Negativo con positivo, entonces sería menos B4 dividido entre 4. Y esa corriente vale 8, pero como hay en contradicción, entonces sería menos 8 igual a 0, igual a 0, entonces igual a 0. Entonces la ecuación me va a quedar, no sé, un tercio de B sub y, ¿sí? Un tercio de B sub y más un cuarto de B sub 3 menos un cuarto de B sub 4 igual a 0. Entonces tengo aquí la primera ecuación. De aquí tengo la primera ecuación. De aquí tengo la primera ecuación. Entonces este nodo ya quedó analizadito. Entonces este nodo ya quedó analizadito. Y ahora, no vamos al nodo B2. En este momento usted ignoró esas direcciones. Ya no existen. Usted está en el nodo B2. Quiere decir que ahora, ¿quién dice? Borro esto. Si aquí pinta en una dirección, no me importa. Ya no lo voy a ver. No me interesa. Esas direcciones solo me importaban cuando yo estaba estudiando el nodo B3, que también es BY. Recuerde que B3 también es el mismo BY. Tengan eso claro. Ya no me importan, esa dirección ya no me importan, ya ese nodo lo analicé, ya no me interesa. Ahora estoy parado en el nodo 2, entonces estas son las direcciones que mandan, eso no me interesa. Y usted dice, bueno, la corriente de aquí arriba, como vamos al mismo favor, 8, como vamos a la misma dirección, positivo, 8, esta corriente. Entonces miren que aquí en la resistencia, esa será por la corriente, y entonces esta sería por ley de Ohm más eh, la tensión de esa resistencia, positivo con positivo, B2, negativo con positivo, entonces sería. Entonces yo tengo dos opciones. O llamar esto B1, o de una vez ponerle el nombre, en vez de uno, de una vez colocámosle 5 y su A, no nos compliquemos tanto con el nombre. 5 y su A, ¿sí? 5 y su A, y eso divide entre 2. Pero el problema es este aquí. Y entonces usted viene acá y se encuentra con lo siguiente. Y usted dice, oiga, nos falta una corriente. ¿Qué hacemos? Y usted viene y dice, ¿cómo? ¿Y aquí qué? Yo no puedo decir B2 menos B4 sobre 6 sub A porque esto es tensión. Aquí yo no puedo aplicar ley de Ohm. ¿Y aquí qué hago? O sea, ¿aquí qué hago? Aquí usted queda como quien dice, ¿y aquí cómo hago? O sea, como quien dice, usted tiene una fuente dependiente de valor menos más, 6 sub A, y aquí tiene una tensión V2 positiva, y aquí tiene otra tensión, pero voy a llamar más V4, y aquí viene una corriente, voy a llamarla I, y ¿cómo la calculo? Yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo cometer el error de decir, bueno, V2 menos V4 sobre 6 sub A. Eso sería un horror. Eso no tiene ningún sentido porque volts sobre ohms. Los arribas B4 y B4, y B2 y B4 son volts y 6 UA también son volts. O sea, yo no voy a dividir volts sobre volts. Eso tienen que ser volts sobre ohm y eso no son ohm. Eso no son ohm. Eso son 6 UA también son volts porque es una fuente de tensión. O sea, lo de arriba tiene que ser volts, lo de abajo tiene que ser ohms para yo poder hacer esto. Pero arriba es volt y lo de abajo es volt, eso no tiene ningún sentido. Y yo no, entonces, tengo dos opciones. O simplemente decir que esa corriente aquí se llama I y agrego una variable más, o aplico algo que se llama el principio de la perdón, el principio del supernodo. ¿Y qué quiere decir el principio del supernodo? Quiere decir que el supernodo aparece por la siguiente situación. Si en una de las ramas
si en una de las ramas del nodo que usted está haciendo, yo estoy haciendo este nodito, oiga, aquí usted presenta como este problemita, como que la rama, oiga, esa rama está molestando, está molestando, está molestando. Entonces, como que esta rama de acá, ¿cómo caramba calculo la corriente? No tengo ninguna manera de calcular la corriente. Entonces usted viene y dice lo siguiente, bueno, usted tiene dos formas, llenarse de incógnitas, poner una corriente y decir, bueno, esa corriente vale I, listo. Lo puede hacer si quiere. O simplemente hay una deducción que se llama el principio del supernodo. El supernodo que le dice, bueno, aquí todo bien, aquí todo bien, aquí está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Váyase al siguiente no, váyase al siguiente donde está la rama. O sea, ¿cuál es el siguiente no? ¿Será naranja? ¿Será este? ¿O será gris? No, váyase al siguiente no del problema. El del problema es ese es el pedazo problema. Entonces me voy al siguiente nodo, en gris. Ajá, ¿y qué hago? Y haga ese nodo. Y hago ese nodo. Y voy a hacerlo. Voy a hacer ese nodo. Y voy a hacer ese nodo. Y usted dice, bueno, voy a hacer ese nodo. Entonces por acá. Ahora, en este momento voy a hacer el nodo. Voy a hacer el nodo B4 y voy a ignorar que existe. Y vuelvo y juega. Ignoro estas direcciones. O sea, voy a hacer un nuevo nodo. Voy a hacer un nuevo nodo. Un nuevo nodo. ¿Sí? Un nuevo nodo. Entonces miren que se viene y dice, bueno, voy a hacer el nodo. Y aquí qué, o sea, usted haga el nodo, o sea, si quiere, haga el nodo, listo, empiezo. Entonces sería, en este momento ya esta polaridad no me importa, sino que me importa esa polaridad, en este caso esa resistencia. ¿Por qué? Porque es el nodo que manda. Entonces arranquemos. Entonces, esa corriente acá, ya la conozco cuál es, pero voy en contra sería, bueno, sería -10. Entonces voy a dejar esto aquí como quien dice en punto suspensivo. El problema le dice, oiga, hágalo otro no, hágalo. Deje esto un momentico ahí quieto. Bueno, vamos a hacerlo, nodo B4. Entonces sería B4 sobre B4 sobre, perdón, B4 no, eso sería, perdón, sería lo siguiente. -10, esa corriente. ¿Esta tensión qué es? Positivo B4, o sea, más B4, menos BY sobre 4, bueno. Y aquí, oiga, y aquí está la rama del problema. No le presta atención, o sea, usted haga el no ignorando la rama del problema. Usted ignora la rama del problema. Así como lo hizo con aquí arriba, ignórela. Bueno, lo ignoro. Pero curiosidad nueva. Oiga, aquí también volvió a pasar lo mismo. Aquí volvió a pasar lo mismo. Aquí también tenemos otra ramita de problema. ¿Qué hago? Vuelve y haga lo mismo. Por tantas veces que deje esa ecuación ahí quieta, déjela ahí en punto suspensivo, ahora haga el nodo. Ahora entonces instales el siguiente nodo. Instales el siguiente nodo. Bueno, me instalo el siguiente nodo. Me instalo el siguiente nodo. ¿Y qué? Entonces miren que este pedazo de acá también es otra rama problema. ¿Por qué? Porque es que aquí no tengo ninguna forma de calcular corriente. Yo no puedo aplicar ley de Ohm acá, no tiene ningún sentido. Entonces eso también es una rama problema. Por aquí la corriente, ¿dónde? Igual y juega, o coloca otra corriente, o mete más variables y se nos complica la cosa. Bueno, entonces este no, listo, este no. Me paso al siguiente no. ¿Y qué hago con esto? Déjenme un momentico, ya ahorita lo puedo usar, ya lo puedo usar, no me preocupe. Bueno, listo, entonces me voy al nodo de 5 y su A. Ya, y en este momento, cuando me paro en el siguiente nodo, ya ese es un nuevo nodo, analice el nodito, no me preocupe por esas direcciones, ya búrrelas, ya no existen. Listo, por derecha. Entonces sería, en ese momento, esas son las polaridades que mandan. ¿Por qué? Porque estamos en naranja. Esa polaridad que usted pintó aquí ya no existen. Entonces, listo. 5 y su A, esa tensión, positivo con positivo, 5 y su A, negativo con positivo, menos B2, y entre 2, B1, más. Esa corriente que sería, esa tensión que es positivo con positivo, B1, negativo con cero, bueno, aquí quería cero, y entre 5, y, y ese pedazo acá, le dije que es rama problema, ignórelo. Bueno, listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted analizó B2, se conectó con B4 por el problema de supernodo. Pero cuando analizó B4, también se conectó con 5 y su A. ¿Sí? O sea, casualmente cuando usted analizó B2, le apareció un supernodo. Y el supernodo, ¿qué dijo? En la rama problema, pases al siguiente nodo y hágale.
y hágale. De eso el punto suspensivo. Aquí lo mismo, ¿no? Como quien dicen puntos suspensivos. Listo. Y entonces, pero da la casualidad que cuando usted hizo este nodo también le apareció otra rama problema. Y esa rama problema quiere decir que le apareció otro supernova. Entonces hizo hablar las tres, hizo hablar se hablaron los tres nodos. Y bueno, ¿y qué hago? Pues simple. Todo eso se llama el supernodo. Y ahí es donde viene el nombre del supernodo. ¿Cómo así el supernodo? El supernodo lo que quiere decir es que hizo hablar a B2, hizo hablar a B4 e hizo hablar a 5A al mismo tiempo. ¿Y eso cómo se refleja? Simplemente usted coge tranquilamente la ecuación, toda la ecuación que hizo de B2 y se acuerdan que teníamos como una sumita y bueno, ¿y el resto qué le va a sumar? Como un suspensivo. Ah, bueno, primero ese puntico suspensivo es la ecuación esta del nodo B4. Ah, ok. Bueno, en ese caso pues sobraría este más, debería colocar menos. Entonces ahora usted agrega la ecuación del otro nodo, del nodo B2. Voy a poner el mismo color. Y el nodo, bueno, ese es el nodo gris, el nodo gris es el B4. Y aquí tenemos un término de, no, pues súmele lo que le hacía falta, que es este pedazo de acá. Entonces, que ese 5 hizo A. Entonces, básicamente, lo que usted va a hacer gracias al superno es que las tres ecuaciones las suma. Usted, ¿cuáles son? Este pedazo y este pedazo lo asuma. Bueno, usted dijo, arrancó por acá, conozco la corriente, por acá, tengo forma de calcular. Uy, rama problema, me salto al siguiente, no, armo corriente, armo corriente. Y, uy, otro problema, me salto al siguiente, no, armo corriente, armo corriente. Y todo eso, mejor dicho, básicamente, voy a copiar otra vez el dibujito. Básicamente lo que le está diciendo es que en el momento que usted analice, cuando usted tenga una situación de este pequeño percance en el cual aquí está B2 y ese nodo gris y el nodo naranja, dio la casualidad que cuando usted vino por acá, por abajo, voy a colocar aquí una de color, otro color, o sea, por aquí hubo una rama problema y se vino y siguió y vino y por acá y hizo esto. Por acá, digamos que era y subió por acá y se encontró otra incógnita que hizo que apareciera esto. Entonces quiere decir que todas esas corrientes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todas esas 6 corrientes se sumen en la misma ecuación. Todas esas 6 corrientes. Entonces el supernodo lo que hace es que la metodología del supernodo, ¿qué quiere decir? La metodología del supernodo quiere decir que todo esto es un, digámoslo así, un supernodo. Todo eso son, todo quiere decir que los tres nodos quedaron en todas las tres ecuaciones del nodo, o sea, como quien dice, este pedacito incógnito hace que usted sume esa de corriente y sume esa de corriente. Eso es lo que es el principio del supernodo. Que haga que usted dice, papá, por aquí, rama problema, si está en el siguiente nodo, y vaya sumando esas corrientes con las que ya, estas dos azules, ahora las va a sumar con estas. Y adicionalmente, como aquí hay otro supernodo, entonces ahora va a sumar las naranjas, ¿sí? Entonces nos queda todo en una única ecuación, nos queda todo en una única ecuación, nos queda todo en una única ecuación. Todo nos queda en una única ecuación. Entonces, ¿por qué nace el supernodo? Porque en una ramita usted no tiene ni la más mínima idea de cómo calcular la corriente. Da la casualidad que el candidato más fuerte a volverse un supernova es una fuente de tensión, ya sea dependiente o independiente, donde los dos no es la referencia. Oiga, ¿por qué aquí no era supernodo? En el ejemplo anterior, ¿por qué ese señor no era supernodo? Porque es que cuando usted puso esa referencia, usted automáticamente, cuando usted puso ese bajo de referencia, el de 60 volts, ya esta fuente no es un supernova. ¿Por qué? Porque una aporta esta variable, ¿sí? Diferente aquí, o sea, ya ahí me dijo, B1 vale 60. Diferente aquí que aquí ya no puedo decir que B1 vale 60 o B4 vale 60. ¿Por qué yo no puedo decir eso? Porque es que ninguno de los dos es la referencia. Pero digamos que el candidato más fuerte te diga, nada, supernodo. El supernodo aparece cuando en un pedacito de un circuito usted no sepa cómo calcular la corriente. Es más,
Todos los ejercicios, si usted quiere, puede meter supernova, si no es necesario. Usted incluso puede tratar la resistencia 5 con un supernova y quien dice que no, ¿sí? ¿Cómo así? Usted puede haber dicho, si usted lo hubiera querido, incluso usted puede una resistencia tratar un supernova, a pesar de que usted conozca I sub A, si usted quiere. O sea, un elemento que usted no sepa cómo calcular la corriente, usted puede haber dicho algo como eso. No, yo tengo una resistencia R, y yo sé que esta tensión es de 3 volts, y por acá está BA, y aquí está B sub B, pero ¿cómo calculo la corriente? O sea, yo puedo plantear una ecuación, yo puedo decir que la corriente esa ahí es BA menos B sub B sobre R, pero entonces digamos, y yo conozco, y entonces digamos que dejo por ese lado, dejo por ese lado, pero aquí no tengo R. Entonces digamos que sean tres incógnitas, entonces eso yo también, si yo quiero, puedo tratar eso como un supernova, o sea, como quien dice, no, me paro, vea, ay, por aquí voy a tener ese problemita que hay una resistencia, no conozco el valor, entonces voy a meter más incógnita, no, me paso al siguiente no y hágalo, y me paso al siguiente no y hágalo. O tratar eso como supernova, si yo quiero, ¿quién me dice que no? Puede ser cualquier elemento. Pero digamos que lo más esencial es utilizar el supernova cuando se tiene esa situación, oiga, aquí es porque no puedo armar una bendita ecuación, me tocaría meter otra variable, y meto más variables, y meto más variables. Y aquí porque a pesar de que planteo una ecuación, hay muchas incógnitas, como, uy, no, por aquí nos voy a llenar de incógnitas, y aparte de que estoy dividiendo incógnitas sobre incógnitas, ya dejé de tener un problema lineal y no vale la pena complicarse tanto, ¿sí? Y armemos la ecuación de acá, o sea, maquillemos la ecuación. Esa ecuación de aquí vamos a darle un poquito más que sea más bonita. Bueno, 8 menos 2 menos 10 sería menos 2. Ah, bueno, menos 2 y para el otro lado va a valer 2. Entonces, 2 es igual a quién. Bueno, entonces busquemos todo lo que tenga B2. Ah, bueno, y también seamos ordenados. Aquí arranqué con BY, aquí también voy a arrancar con BY. ¿Dónde está BY? Aquí, bueno, sería menos un cuarto de BY. Es lo recomendable. Luego sigue B3. ¿Aquí está B3 por algún lado? No. Luego sigue B4. ¿Está por aquí B4 en algún lado? Sí. Entonces está más un cuarto de BY. Un cuarto de BY. Un cuarto de BY. Luego voy a agregar la otra incógnita, entonces sería más B1 sobre 5 más B1 sobre 5. ¿Qué otra incógnita tengo? Tengo I sub A, que sería entonces más I sub A, factor de quién. Bueno, aquí hay una curiosidad y es que quedaría menos 5 medios y quedaría más 5 medios. O sea, en teoría eso se nos va a cancelar. Sí, en teoría ese término daría cero. Bueno, por lo menos ayuda un poco esto. ¿Y qué otra incógnita no estoy ignorando? Ya tengo BY, ya tengo, tenía BY, tenía B4, perdón, aquí sin querer escribí un poquito mal ese término. Creo que aquí quería B4. Y tengo B3, tengo BY, tengo la variable B1 y creo que me hace falta B2. Más un medio de B2. Más un medio de B2. O sea, finalmente la ecuación que nos va a quedar es como esa misma, pero eliminando el término. Ese hizo A porque, pues en teoría, él solito se canceló. Y nos queda una ecuación de cuatro incógnitas, según la ecuación. Y ya analizamos solo, ¿no? Ya analizamos solo, ¿no? Entonces, ya ese nodo quedó listo, ya ese nodo quedó listo, ya ese nodo quedó listo. Oiga, ya analizamos solo los nodos, pero tengo dos ecuaciones, cuatro incógnitas, completé. Y entonces, sencillo. Entonces, mire un momentico las ramas problemas. Bueno, miremos las ramas problemas, ¿qué está sucediendo ahí? Rama problema número uno, la de 60 volts. Bueno, 60 volts. Arriba de 60 volts está el nodo naranja, que se llama 5 I sub A. Ya va a estar el nodo gris, que llamamos B4. Y entonces podemos decir que 60 va a ser igual a ¿quién? Positivo o positivo, 5 I sub A. Negativo con positivo, entonces sería menos B4, ¿sí? Menos B4, ¿sí? Menos B4. Ah, bueno,
Tres ecuaciones, cuatro incógnitas. Falta una. Oiga, es que son dos ramas problemas. Uno analizó uno, falta la otra. Ah, bueno, no hay afán. Analicemos la otra. Abajo, ¿qué está de esa rama problema? Aquí vuelve a aparecer B4. Arriba estaría este nodo azul que llamamos B2. Y esa tensión de aquí que se llama menos más 6 A. Ah, entonces, esta tensión 6 A va a ser igual a quién? Positivo con positivo, B4. Negativo con negativo, entonces menos B2. Entonces, si reescribimos esto, nos quedaría algo como entonces B4 menos B2, no sé, menos 6 A pasa por el otro lado, igual a 0. Ahora sí, tengo cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, y las cuatro ecuaciones que voy a enumerar, 1, 2, 3 y 4, solucionarían que de las ecuaciones 1, 2, 3 y 4, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener B3, voy a obtener B4, voy a obtener BY e sub A. No sé si me está haciendo falta una ecuación, porque veo BY, B3, listo, tenemos BY, B3. Ah, bueno, es que el B1, sí, sí, no, B1 realmente es esto, B1 realmente es esto, 5 sub A, sí, 5 sub A. Y aquí, por ejemplo, coloqué fue B1, ¿sí? Aquí coloqué más B1, sí, claro. Por eso es que se está viendo como si... aquí esa ecuación realmente sí tiene I sub A, ¿sí? Esa ecuación realmente sí tiene I sub A, porque es que aquí la ecuación fue que yo llamé esto B1 sobre 5 y aquí llamé, perdón, llamé esto B1 sobre 5 y realmente B1 es el mismo. Sí, claro, aquí hubo una pequeña confusión de términos y es que 5 I sub A y B1 es lo mismo, o sea, aquí es 5 I sub A, ¿sí? Entonces digamos que aquí realmente en vez de escribir B1, ¿sí? Porque claro, si usted ve eso así, 1, 2, 3, 4, 6, ve, oiga, aquí hay 5 incógnitas. No, lo que pasa es que la incógnita B1, ¿sí? Lo que pasa es que la incógnita B1, que voy a subrayar acá, la incógnita B1 es el mismo, la incógnita B1 es el mismo, 5 I sub A. Sí, claro, cuando se hizo este nodo de rapidez, se colocó B1 sobre 5, pero es que B1 es el mismo 5 I sub A. Entonces realmente sería 5 I sub A, o sea, aquí sería B1 sería 5 I sub A dividido entre 5, entonces realmente aquí iría I sub A, aquí realmente iría I sub A. Y claro, ahora sí nos queda un sistema de 4x4. Ya nos queda un sistema de 4x4 donde las variables que vamos a calcular son B3, B4, BY e I sub A. Entonces miren que de una vez obtenemos BY e I sub A. Y nos tiene que volver a dar lo mismo. Y nos tiene que volver a dar lo mismo. Claro, aquí hay otra ecuación colada sin querer. Aquí cuando hicimos el nuevo B3, que era el mismo BY, también digamos que por ese número nos dimos B3, que es el mismo BY, BY sobre, y aquí sería, aquí realmente este B3 es el mismo BY, es el mismo BY. Entonces digamos que, claro, aparece una ecuación adicional y realmente es que B3 es el mismo B4. Entonces realmente esta ecuación de aquí, esta ecuación de acá, si somos más o menos juiciosos, realmente solamente hay dos incógnitas. ¿Y cuáles son las dos incógnitas? Sería BY factor de... O sea, es más, esto ni siquiera deberíamos llamarlo B3, de una vez coloquemos el nombre que es B3, BY. BY, es que BY es el mismo B3, entonces simplemente sería BY factor de un tercio más un cuarto. O sea, aquí queda una ecuación con dos incógnitas, BY y B4, BY y B4. De esta ecuación, bueno, B2 es la incógnita, B4, B2 y B1, pero B1 es el mismo, entonces de una vez dejémoslo claro de acá, B2 es el mismo, 5 I sub A. Sí, o sea, ¿para qué nos llenan de tantas variables? ¿Sí? Eso, ¿para qué llenan a tantas variables? Entonces, digamos que aquí entra, después de una vez sería 5 I sub A. Y aquí, pues, de todas formas, se le sigue cancelando, ¿sí? I sub A. Y acá, bueno, aquí está bien, y aquí está bien. Entonces, miren que aquí ya nos quedan las cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces, miren, BY, B4, BY, B4, y ahí B2, y ahí B4, y BY, B2. O sea, las incógnitas realmente son B2, B4, BY y sub A. Realmente esas son las incógnitas, ¿sí? Realmente esas son las incógnitas, ¿sí? Cuando ustedes resuelvan esto, pues el resultado nos tiene que dar lo mismo. No importa el nodo que usted analice, el resultado tiene que dar lo mismo. Pero entonces hay una aclaración que quiero dejar de una vez de entrada y es la siguiente. El hecho de que usted cambie el nodo de referencia, el hecho de que usted cambie el nodo de referencia va a haber un efecto. Y el efecto es el siguiente.
Si yo pongo esa referencia, B2 aquí va a tener un valor, pero si yo cambio de referencia, este B2 de acá me puede dar diferente al B2 de aquí. ¿Por qué? Porque es que está medido, este potencial está medido con respecto a esa referencia. Todos los potenciales están medidos con respecto a la referencia. Por ejemplo, B2 ahora está medido con respecto a esta referencia, Entonces, muy seguramente el potencial B2 aquí me va a dar diferente que aquí. Oye, entonces si me da diferente, entonces no me va a cambiar BJ y SOA. La respuesta es no, porque los potenciales pues no son absolutos, pero estas tensiones sí. ¿Cómo así? El solo hecho de que usted cambie la referencia, muy probablemente lo que usted llamó aquí B2, y por ejemplo, aquí B1 vale 60 y aquí B2 lo que valga. Pero cuando se cambia de referencia, pues aquí muy probablemente ya el nuevo B1, que es 5 no va a valer 60, va a valer otra cosa, y el B2 va a dar otra cosa diferente. Pero, pero, el valor de BY, que es una diferencia potencial, y su A, que no tiene que ver con los, o sea, lo que esté por dentro de, o sea, las tensiones y las corrientes, porque estos son potenciales, los potenciales van cambiando, depende de la referencia, esos valores van cambiando, pero BY le va a dar exactamente lo mismo. C y su A le va a volver a dar lo mismo, que la corriente, todo le va a volver a dar lo mismo, o sea, BY y su A no tienen por qué darnos diferente, nos vuelve y nos da lo mismo, ¿sí? Que cambie los potenciales no cambia el valor de BY y no cambia el valor de I A, no cambia el valor de I A. Es como si usted estuviera, eso básicamente es como si usted estuviera en un piso, en el primer piso, y el primer piso tiene 10 metros de altura, y usted quiere lanzar una pelotita, o bueno, no se complique tanto. Más fácil es como si usted saliera a las 6 de la mañana en un carro y llega del punto A al punto B y se echó una hora, y a las 7 de la mañana vuelve y lo mismo, se echó una hora, o sea, cambia la referencia, pero el fenómeno es el mismo. Lo mismo como si usted lanzara una pelota, usted tira una pelota del primer piso y el primer piso tiene 10 metros de altura y se echó un segundo. Lo mismo va a pasar si está en el segundo piso, porque el primer piso y el segundo piso son iguales y no hay más. Solamente cambia la referencia, simplemente se cambia la referencia del fenómeno, pero el resultado es el mismo, es el mismo. O sea, eso es lo que quiere decir ahí. Los potenciales no son absolutos, simplemente cambia la referencia donde usted quiere ver el fenómeno. Pero lo demás, pero el fenómeno es el mismo. O sea, las tensiones y su A tienen que dar lo mismo. No es que usted elija uno de referencia, puede ser cualquiera, pero analice qué pasaría si fuera esta referencia, qué pasaría. ¿Por qué? Si usted elige el nodo de referencia, como en este caso acá, solo fueron dos ecuaciones. Al cambiar el nodo de referencia, mire que el problema cambió totalmente. Mire que ahora tenemos dos supernodos y tenemos cuatro ecuaciones que resolver. Aquí digamos que solo fueron dos ecuaciones cuando hay con más común, pero entonces cambiar el nodo de referencia puede ser un problema muy diferente, y entonces miren, se nos volvieron cuatro ecuaciones y ya se solucionó un sistema de 4x4, pues ya es más dispendioso. Que tienen que dar lo mismo. Pero entonces saber cuál es no referencia, pues nos ayuda a simplificar los cálculos. Entonces, el siguiente problema lo que nos dice es al calcular el teorema, el equivalente de Thevenin visto entre los puntos A y B. ¿Qué quiere decir eso del equivalente de Thevenin? Básicamente, el equivalente de Thevenin, el equivalente, ese término, tenerlo muy en cuenta, es que cualquier circuito lineal, sea como sea, por más extenso que sea, extenso quiere decir que esté lleno de elementos por todo lado, como en este caso, todo esto que está encerrado aquí en grisecito, entre dos puntos de interés, ¿sí? En este caso, los terminales A y B, estos puntos A y B, usted en vez de ver esa cajota, entre esos puntos A y B, usted lo que puede ver es lo puede convertir por un modelo mucho más interesante, más sencillo de estudiar. Una fuente en serie con una resistencia. Una fuente en serie con una resistencia. Uy, todo eso lo puedo volver eso solamente. La respuesta es sí. Gracias al teorema de Thevenin. B de Thevenin y R de Thevenin. Y entonces lo que nos queda es calcular y cómo llegamos de aquí para acá. O sea, entonces, ¿cuánto vale este B de Thevenin? ¿Cuánto vale este R de Thevenin? Entonces lo que se viene, ¿cómo se calcula esto? ¿Sí? Entonces, B de Thevenin, empezamos con el B de Thevenin. B de Thevenin está asociado con una tensión. Entonces, B de Thevenin es la tensión donde usted quiere. ¿Dónde va a calcular el equivalente de Thevenin? Entre los puntos A y B. Entonces la tensión entre los puntos A y B. Sí, entre los puntos A y B. B de Thevenin está asociado con que los puntos de interés, en este caso los puntos A y B, es en el circuito abierto. Es en el circuito abierto. Circuito abierto. Quiere decir que entre A y B no tiene que haber nada. Así haya conectado algo, quita. O sea, porque una cosa es hallar el equivalente de Thevenin entre dos puntos y visto por un elemento.
¿Cómo así visto por un elemento? Porque si usted, por ejemplo, tiene un circuito como este, bueno, una caja ahí llena de cosas, y en los terminales A y B, ¿sí? Digamos, hay una resistencia, póngale ahí una resistencia, no sé, es no, un ejemplo, y ese es el punto A, y ese es el punto B, y ese es el circuito lineal. ¿Cuál es la diferencia? Y se dice, no, el equivalente de Thevenin visto por un ohm. Quiere decir que si usted aquí ve una resistencia de un ohm, en vez de ver la resistencia de un ohm, la diferencia es que la resistencia de un ohm, en vez de ver todo ese circuito, puede ver simplemente un circuito más pequeño, ¿sí? Uno más pequeño, ¿sí? Pero entonces la filosofía es la siguiente, y es que cuando usted tiene equivalente de Thevenin visto por un ohm, como quien dice, la resistencia de un ohm va a quedar conectada al equivalente de Thevenin, o sea, como quien dice, en un momento a otro, esa resistencia de aquí, usted no la tiene en cuenta en los cálculos, no se tiene en cuenta en el ejercicio, por decirlo así. Es decir, que usted desconéctela, no existe, desconéctela, bórrela, simplemente usted viene y la borra. Y al final, cuando usted tiene ese circuito, ahí sí la conecta. Entonces, quiere decir que no se incluye, pero si no estaba la resistencia 1 ahí, voy a colocar ahí rápidamente, y me dicen equivalente de T entre A y B, visto por A y B, ahí sí la incluye, ahí sí se tiene en cuenta en los cálculos. Porque una cosa es calcular el equivalente de T entre dos puntos. Y dice, ah, no, entre los puntos A y B. Entonces, entre los puntos A y B quiere decir que lo que hay aquí adelante de A y B, todo lo incluye, así hay una resistencia aquí adicional. Y si es visto por un elemento, bueno, ese elemento no existe, quítelo. Pero al final lo agrega, pero al final lo agrega, pero al final lo agrega. Y bueno, inclusive si está la resistencia, entonces esos dos puntos tienen que estar en circuito abierto, o sea que sea la resistencia. Aquí ya están en circuito abierto todos los puntos. Y si me fuera con la resistencia, pues cuando se la quita, pues ya eso queda en circuito abierto. Entonces el B de Thevenin es que en los puntos que me interesan, tienen que estar en circuito abierto tal cual como aquí ya están, y calcular la tensión de esos puntos, o sea, la tensión del circuito abierto. Y esa tensión del circuito abierto es la que se llama B Thevenin. ¿Y cuál es la polaridad? Ponga lo que usted quiera. Pongo aquí más y pongo aquí menos. Y si lo pongo al revés, no importa. ¿Y qué pasa? No importa, coloque la que usted quiera. Ah, bueno, listo. Entonces, básicamente, eso es lo que quiere calcular el B de Thevenin de ese circuito, ¿sí? Eso es lo que quiere calcular es calcular esa tensión de acá, que básicamente es la misma tensión de esa resistencia, ¿no? Que básicamente es la misma tensión de esa resistencia, ¿sí? Y aquí en adelante, ¿qué hay que hacer? Pues aquí en adelante aplique todo lo que usted quiera aplicar de acá. Entonces, por ejemplo, pues si hacemos un LBK aquí, miren, apliquemos leyes básicas. Ese LBK ahí, ¿qué es? -10. Miren, esta tensión de aquí, esa corriente de acá, esa es una fuente de corriente, o sea, me impone la corriente, ¿sí? Me impone la corriente, ¿sí? Me impone la corriente. Entonces sería más 1 por 3 i sub 0 más B igual a 0. Entonces tengo una ecuación que se llame 3 i sub 0 más B igual a 10, ¿sí? Más B igual a 10. Tendría eso como una primera ecuación. Podría ser otro LBK aquí, para seguir aquí hablando de variables, ¿sí? Para seguir hablando de variables. Entonces, ¿esa de aquí qué es? ¿Eso de aquí quién sería? Entonces, eh, yo podría decir esto. Yo podría decir lo siguiente. Es LBK menos 3BX más 2 i sub 0. Y esa corriente i sub 0 también viene por acá, entonces más 3 i sub 0 es igual a, a 0. Entonces tengo una segunda ecuación que se llama 3 i sub 0, perdón, 3 i sub 0 no, 5 i sub 0 menos 3bx igual a 0 y tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces tengo que mirar de otra manera de dónde me invento la otra variable, ¿sí? De dónde me invento
la otra variable. ¿De dónde saco la otra corriente? ¿Sí? ¿De dónde saco la otra corriente? ¿Sí? Entonces tengo que mirar de dónde saco la otra corriente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer acá? O sea, ¿de dónde sacamos la tercera ecuación? Bueno, aquí yo sé que Bx, esta es la tensión que está acá, ¿sí? Yo sé que Bx es esa misma tensión que está acá. Entonces, por ende, la corriente que viene, aquí vendría una corriente que se llama Bx, solo es aplicando ley de corriente de Kirchhoff y es la misma corriente que viene subiendo por acá. Es la misma corriente que viene subiendo por acá. Bx, Bx medios, ¿sí? Por acá viene bajando y sub cero, pero la cuestión es que aquí, ¿cuánto vale esa corriente de acá? ¿Sí? Esa corriente aquí, ¿cuánto valdría? Pues si usted se da cuenta, si esa corriente aquí yo la puedo llamar, esa corriente sería, esta entra y salen estas dos, ¿sí? Entonces sería 2B menos y sub cero, o sea, las que entran igual a las que salen. Entra esta y sale esta y sale esta. Pero esta quién es, si esta entra y las dos salen, quiere decir que esta de acá sería esto menos esto, porque se supone que estas se reparten estas dos, es decir, que la suma de esta más esta, la suma de esta más, o mejor dicho, véalo así, se tiene, aquí entra 2B y aquí sale y sub cero. Y esa también está saliendo. Entonces le tiene que decir que lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha, ¿sí? Entonces, esta de acá, este es, ¿cómo hago para que lo de la izquierda, aquí tengo que sumar otra cosa, para que eso se iguale a eso? Entonces, listo, voy a colocar menos y sub cero para que me cancele con este, y coloco el más 2B para que ese y sub cero, y ese y sub cero se me cancele y me quede el 2B, ¿sí? El 2B. Entonces, por eso esta corriente se llama 2B menos y sub cero, ¿sí? Para que eso y eso se me cancele y me quede 2B igual a 2B. Entonces, si hago un lica en este nodo, si hay una ley de corriente de Kirchhoff en ese nodo, que me va a quedar entra y sub cero, entra 2B menos y sub cero y entra Bx sobre 2 e igual a cero. Entonces, pues este sub cero se me cancela. Entonces me va a quedar una ecuación que dice que 2B, 2B más 0.5Bx es igual a cero y ya tengo una ecuación, ya tengo un sistema de ecuaciones de 3 por 3, ¿sí? Ya tengo un sistema de ecuaciones de 3 por 3 y de aquí obtengo estas tres variables. ¿Y eso de qué me sirve? Porque es que si usted se da cuenta, el B de Thevenin, este B de Thevenin es el mismo que está acá. El B de Thevenin está acá, si usted, el B de Thevenin es el mismo que está acá. Y, y B de Thevenin por ley de Ohm, yo podría decir que simplemente es 3 y sub cero, 3 y sub cero. Entonces, el sistema de ecuaciones obtendría sub cero y sabría cuánto vale el B de Thevenin. ¿Cuánto sabría el B de Thevenin? Solucionando me quedan esas tres variables y de una yo digo, bueno, B de Thevenin que va a ser igual a 3 por I sub 0 que es 120 sobre 31. Entonces el B de Thevenin que es 120 sobre 31, lo multiplicamos por 3 y eso más o menos da 360 sobre 31 volts sobre 31 volts. Ya tendría el valor de la fuente, ya tendría el valor de la fuente. Pero miremos esto. Y ese valor, ¿cómo lo reflejo en el equivalente de Thevenin? ¿Sí? Y ese valor realmente, ¿cómo lo reflejo yo ahí en el equivalente de Thevenin? ¿Cómo lo dibujo? ¿Cómo lo coloco ahí o qué? Termino lo siguiente. Para reflejarlo, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Y lo vamos a mirar de dos casos. Y es que, ¿dónde está? Usted pone aquí, arriba va a colocar el punto A y el punto B. Entonces, mire que el B tiene puso el más arriba y el menos abajo. Entonces, quiere decir que mire, el más coincide con el A y el menos coincide con eso. Entonces, quiere decir que el B de Thevenin, pues usted en vez de ¿y qué pasa con eso? Mire, cuando usted dijo que el más va arriba, el menos va abajo, ustedes tienen que coincidir con esa fuente. Y como me dio positivo, quiere decir que esa polaridad que yo coloqué ahí de entrada me quedó bien. Me quedó bien. Sí, me quedó bien.
Pero ¿qué pasa si en un circuito, si en aquí aparte, qué pasa si en un problema yo ya he dicho esto? Ah, aquí está el punto A, aquí está el punto E. Yo dije que este es el BDT, yo lo quiero así. Quiero que el BDT me dio menos un bol, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y ese es el punto A y ese es el punto E. ¿Qué pasa ahí? Pues simplemente, pues usted dijo que el más lo quería poner, usted quería poner más, el más coincide con el A y el menos coincide con el B, pero no es cierto. Simplemente quiere decir que pues se le invierte. Usted va a colocar aquí un bol, o si quiere puede dejar el más arriba y el menos abajo, pero menos un bol. O sea, quiere decir que o lo coloca así, o simplemente también puede colocarlo más menos menos un bol, ¿sí? Más menos, pero un bol donde aquí estaría pegando con A y aquí estaría pegando con B. Listo. Eso quiere decir, yo puse esta polaridad medio positivo, quiere decir que listo. Efectivamente, el más va con el A, el menos va con el B. Yo lo puedo decir, pero medio negativo. Pues simplemente quiere decir que aquí era menos un voz o simplemente invierta la polaridad y listo. Para ya el RTM hay dos opciones. Y esas dos opciones son generales para cualquier circuito. Entonces, opción número uno es, en vez de tener esto en circuito abierto, en vez de tener esto en circuito abierto, ahora va a cambiar el circuito abierto por va a conectar un cable ideal. Es decir, va a colocar un cortocircuito, como se dice coloquialmente, ¿sí? Se conecta un cable ideal, ¿sí? Un cable ideal, ¿sí? Opción número uno, un cable ideal. Y ese cable ideal, usted va a calcular una corriente. Oiga, pero ¿cuál dirección? O sea, usted me puso, entonces, esa dirección usted la define de la siguiente manera. ¿Cómo puse el BT? Así yo puse el más arriba y el menos abajo. Pero oiga, esta tensión en un corto de cero. No, no, no es que no, sí, lo sabemos. Solamente recuerde cómo puse la polaridad del BT. Bueno, yo lo puse arriba y yo lo puse abajo. ¿Qué hay con eso? Ah, bueno, esa corriente la va a poner en sentido que entre por el más. O sea, este sentido. Ah, ok. Entonces, la idea es que el sentido de la corriente entre por el más, entre por el más. Usted primero recuerda cómo puso el BTN y en función de ese BTN es que usted coloca la corriente de cortocircuito y la corriente de cortocircuito se llama la corriente de Norton. Y esa la acaba de calcular. Pero mi pregunta es, R de Thevenin, ¿qué quiere? ¿Yo qué hago con ese I de Norton? Sencillo. Eso quiere decir, cuando se calcula el I de Norton, usted dice R de Thevenin es igual al B de Thevenin sobre I de Norton. Ah, y el B de Thevenin, pues ya lo calculó. Perfecto. Entonces, en este circuito tengo que calcular I de Norton, opción número uno. Opción número dos. La opción número dos es lo siguiente. Primero, fuentes independientes, solo las fuentes independientes las va a apagar. ¿Y qué quiere decir una fuente? ¿Cómo apagar fuente independiente? Es decir, que los valores de la fuente las va a volver cero. Pero una fuente de tensión cero es como es un cable ideal. Y si fuera fuente de corriente, sencillo, lo convierte en un circuito abierto. Ok, ok. Primero apagamos fuente independiente. Las dependientes no se apagan, solamente las independientes. Entonces quiere decir que usted va a reemplazar ahora esta fuente de acá. Lo que va a suceder es que esa fuente de acá la va a apagar, la va a volver cero. Pero volver una fuente cero es lo mismo que usted en vez de colocar la fuente, reemplace esa fuente, quítela ahí, ahora coloque un cable ideal. Y las dependientes, déjelas quietas, no les haga nada, déjelas quietas. ¿Y ahora qué hago? Ahora el problema es que el circuito, ahora eso lo que quiere decir es que ese circuito es una resistencia, ¿sí? Es como si fuera una resistencia. Ok. Y ahora lo que usted va a hacer es que en los puntos de interés A y B, usted quiere, o sea, como quien dice, quiere a partir de esos puntos A y B medir una resistencia. Y para eso usted necesita una tensión y una corriente. Entonces usted va a conectar aquí una fuente, como se suele decir, una fuente ficticia. Usted conecta una fuente ficticia. Usted tiene que alimentar el circuito. La idea es que usted conecte aquí una fuente ficticia entre los puntos A y B. Bueno, ¿y esa fuente qué? Tensión de corriente, la que usted quiera. Esa fuente ficticia son puede hacer de dos opciones. Usted puede decir que la fuente ficticia es de tensión, o puede decir que la fuente ficticia es de corriente.
Y según lo que usted elige, usted viene y dice, ah, bueno, si la fuente lo llamaron B de excitación. Es decir, y por eso lo llaman I excitación. Pero la idea es que usted calcule lo otro. Es decir, es una fuente que en este caso usted va a calcular una corriente, que sea la respuesta. Y aquí la tensión, que sea la respuesta. ¿Sí? Y, oiga, ¿y por qué puso la fuente como si estuvieran entregando? Pues porque la idea es que esto de acá, o sea, la fuente vea una resistencia, entonces por eso la fuente tiene que entregar, ¿sí? La fuente tiene que entregar, ¿no? La fuente tiene que entregar, ¿sí? La fuente tiene que entregar, ¿sí? Entonces la idea es que la fuente siempre genera, a diferencia de acá que el R, como que el Beten y el I de Norton, el I de Norton es como si la corriente estuviera entrando por el más. Aquí la corriente tiene que salir por el más, aquí entra. Cuando usted pone el I de Norton es entrando al más porque está calculando una resistencia, un elemento pasivo. ¿Y aquí por qué genera? Porque es que la fuente está viviendo un elemento pasivo. Entonces, como que si la corriente fuera para el otro lado, como si la resistencia le entrega a la fuente, ¿sí? Y bueno, y el R de Thevenin, ¿cómo lo calculamos? Y bueno, ¿yo qué hago con eso? Bueno, primero, usted tiene la ventaja de que usted puede decidir el valor de la excitación. Si es fuente, usted puede decir, ah, bueno, el B de excitación no hay un valor. ¿Qué valor? El que usted quiera. Es decir, que este valor, usted lo conoce, y usted es el de que dice cuánto es, y el IR es la incógnita, es la que tiene que calcular. En ese caso, ah, la excitación, entonces en ese caso es corriente. Usted le pone el valor que usted quiera, puede ser el que usted quiera, no importa el valor. Y entonces el BR es la incógnita. Y calcule la incógnita. ¿Y para qué me sirve calcular la incógnita? Pues porque usted dice que R de Thevenin pues va a ser igual el B de excitación sobre I de respuesta. O la otra opción es que el R de Thevenin sea pues el B de respuesta sobre el I de excitación, cualquiera de los dos. ¿Cuándo utilizo fuente de corriente? ¿Cuándo utilizo fuente de tensión? No importa. Si usted utiliza una fuente de tensión o utiliza una fuente de corriente, el resultado es lo mismo. O sea, puede ser cualquiera de las dos fuentes, la que usted quiera, la que a usted más le guste. No está obligado a que siempre tiene, será que en algunos tiene que ser tensión, en otros tiene que ser corriente. No, la que usted quiera. La que usted quiera. La fuente de tensión que usted quiera. La fuente de tensión que usted quiera. En este caso, no sé, voy a decir que es una fuente de tensión. Y no sé, voy a ponerle un volt, porque sí, un número, por ponerle un número. Muchos libros recomiendan que sea uno. No necesariamente, eso no es cierto. Eso puede ser cualquier valor, el que usted quiera. El que usted quiera. No importa el valor que usted ponga. Si quiere, ponga hasta su fecha de cumpleaños. No hay ningún problema. Bueno, fuente de tensión y quiere calcular esta corriente. Quiere calcular esa corriente. Quiere calcular esa corriente. No obstante, esto de aquí de la fuente de excitación solo ocurre si el circuito, bueno, usted apagó la fuente si no en fuentes dependientes. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente. ¿Cómo así? Si usted en un circuito hubiera apagado fuentes, un ejemplo, pero le quedó un circuito con puras resistencias, un ohm, un ohm, dos ohm. ¿Qué pasa si cuando en un circuito usted apagó fuente independiente y solo había fuente independiente, no hay fuente dependiente, y el circuito solo le quedó con resistencias? Pues en este caso, pues simplemente el R de Thevenin es la resistencia dice entre los puntos A y B. ¿Cómo así? Reduzca esta vaina. Ah, no, estos dos en serie, pues me dan, se pueden volver uno solo, y ese uno solo es de 2 ohms, en paralelo con 2 ohms, y ahora usted reduzca estos dos. Ah, dos resistencias en paralelo se pueden volver una sola. ¿Y cuánto vale eso? Pues producto sobre la suma. Entonces sería 2 por 2 sobre 2 más 2 y eso da 1. Eso fue lo que me quedó. ¿Y qué hago con esa resistencia que me dio? R de T es la que le quedó. 1. Ya. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando usted apagó, si usted quiere aplicar el método de apagar fuentes independientes y el circuito solo le quedó resistencia, solo es reducir el circuito a los puntos A y B. Es decir, allá la resistencia equivalente entre los puntos A y B. ¿Cuándo le toca utilizar la fuente? Cuando se apaga la fuente, pero le quedaron unos compañeros ahí que no esperábamos, que son las fuentes dependientes, que nos quedaron las fuentes dependientes. Y de Norton. Entonces, aquí es calcular y de Norton. Entonces ya sabemos que aquí la tensión sería 0 volts, que es la misma tensión que está acá. Y usted hace el L de K. Ah, quiere decir que por acá baja 0 amperes. Por acá bajan 0 amperes. Y si aquí entra y sub 0, aquí sale 0, aquí sale sub de Norton, si usted se da cuenta, entonces por el nodo, usted tiene un nodo en el cual
pues entra I sub 0, sale 0, y sale I de Norton, y las que entran igual a las que salen, pero automáticamente está diciendo que I sub 0 es el mismo I de Norton. Ah, bueno, I sub 0 es el mismo I de Norton. I sub 0 es el mismo I de Norton. Y usted, por ejemplo, puede replicar la misma ecuación de ahorita. ¿Cómo así? S de K, que se dice menos 10 más 3 I sub 0 más B es igual a 0, ¿no? Entonces recuerde que esa corriente se llama 3 I sub 0 porque esa corriente le impone esa fuente dependiente. Entonces, bueno, y nos queda una ecuación que es 3 I sub 0 más B es igual a 10. Primera ecuación. Y tenemos que tratar de buscar más ecuaciones. Pero entonces, miren, si se da cuenta, hace este LDK aquí, ¿qué va a encontrar? Menos 3bx, ¿cierto? Más 2 I sub 0, ¿cierto? Más 2 I sub 0. Más 2 I sub 0 simplemente va a ser igual a 0, porque no hay más. No hay más tensiones. Entonces, esta ecuación me va a quedar que 2 I sub 0, pues menos 3bx es igual a 0 y sería la segunda ecuación. Y ahora tocaría buscar una tercera ecuación por ahí, ¿sí? Una tercera ecuación por ahí que nos colabore, ¿sí? Una tercera ecuación que nos colabore. Entonces, vuelve y juega, ¿no? Esta corriente de acá, esa corriente de acá, esa tensión misma que está acá, que se llama B sub X. ¿Qué quiere decir que esa corriente aquí se llama Bx medios, ¿sí? Entonces, Bx medios. Y vuelve y juega, esa corriente de aquí, como en el caso anterior, también vuelve y se llama 2B menos I sub 0. Y miren eso, si aquí entra 2b menos I sub 0 y aquí entra 0, pues de aquí tiene que salir 2b menos I sub 0. Y entonces, si hacemos este nodo acá, si hacemos este nodo acá, ¿qué nos va a quedar? La ley de corriente de Kirchhoff. Entra Bx medios, entra más 2b menos I sub 0, pero a su misma vez entra I de Norton, pero adivinen, I sub 0 y I de Norton es la misma corriente. Quiere decir que ese término aquí da 0, ese término aquí da 0, entonces nos va a quedar una ecuación que dice 2b más 0.5 bx es igual a 0 y ya tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Ya tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde entonces al solucionar el sistema de ecuaciones de aquí vamos a obtener I sub 0, b y bx, pero solo me interesa esta. ¿Por qué? Porque es que I sub 0 es igual a I de Norton. Y ya teniendo I de Norton, pues ya tendríamos el R de Thevenin, ya tendríamos el R de Thevenin. Cosines. Solucionando el sistema de cosinos da que I sub 0 es 60 sobre 17. Entonces, R de Thevenin, ¿cuánto vale? El B de Tenin, por ahí teníamos el valor, que era 360 sobre 31. El valor que se calculó anteriormente. Y en Norton, 60 sobre 17. Y si hacemos la operación, ¿sí? Si hacemos la operación de 360 sobre 31, dividido entre 60 sobre 17, nos da un resultado de que el R de Thevenin nos da 102 sobre 31 ohms. Sobre 31 ohms. Y entonces, trayéndome un momentico ese circuito de acá, entonces ya completamos el equivalente de Thevenin, ¿sí? Ya completamos el equivalente de Thevenin porque ya pues simplemente nos faltaba esa incógnita que era el R de Thevenin. ¿Y el R de Thevenin cuánto nos da? 102 sobre 31 ohms. 102 sobre 31 ohms. Y ya tendríamos listo el equivalente de Thevenin por este lado. Vamos a corroborar ahora por este lado, ¿sí? Ahora lo vamos a corroborar por este lado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a un momentico a borrar esta parte, ya quedó algo claro. Y nuestra incógnita aquí, ya definimos la tensión, un bolo, ahora necesitamos hallar I sub R. Igual Lujega, hágale al análisis de circuitos. Entonces miren que la corriente que viene por acá, porque la impone ese señor, se llama 3 sub 0. Y si usted hace este LDK, ¿qué dice este LDK? Recuerda que la corriente siempre entra por el más. 3 I sub 0, que es la corriente, o la resistencia que vale 1, más B es igual a 0. Entonces la ecuación ya quedó directa. 3 sub 0 más B
es igual a cero. Primera ecuación. Ahora vemos otras ecuaciones. Ustedes miren esto. Si usted, esta tensión de acá, más uno, este LDK aquí son dos tensiones. Ustedes miren este LDK. Usted quiere que en este LDK, pues la suma de tensión en una malla tiene que ser cero. Entonces, más uno. Y esa tensión, más esa tensión tiene que ser igual a cero. Entonces, tengo uno. ¿Cuánto me falta para que uno me vuelva a cero? Pues me falta uno. Entonces, miren, más. ¿Y qué primer signo tengo que colocar? El menos para que más uno y menos uno, pues me dé cero. Entonces, ya sé que esa tensión de aquí vale un volt. O puedo hacer esta mayota de acá. Y ese LDK rojo, ¿qué le dice usted? Entonces, miren, menos 3bx más menos más 2 y sub cero más uno es igual a cero. Entonces en ese orden de ideas, ¿qué sucede? Pues que simplemente usted está diciendo que 2 y sub cero menos 3bx es igual a menos uno y sería la segunda ecuación. Nos falta una tercera ecuación. Nos falta una tercera ecuación. Y nos falta una tercera ecuación. ¿De dónde la podemos, qué podemos, de dónde la podemos obtener? Pues podríamos, bueno, digamos que por acá, podríamos por acá decir algo como eso. Bueno, por acá, esa otra es bx, ¿sí? De que decir que por acá vuelve y circula bx sobre 2, ¿no? Por ley de Ohm. Tensión sobre resistencia me da corriente, ¿sí? Tensión sobre resistencia me da corriente. Entonces miren esto. Si aquí entra 3 y aquí sale 2, por ejemplo, en este caso, le vamos que aquí hay más rama, entonces podríamos utilizar este pedazo acá simplemente como por cambiar la filosofía. Entonces miren, aquí entra 3 y aquí sale 2. Entonces aquí tienen las que entran igual a las que salen. Entonces miren, aquí entra, les tendríamos una situación en la cual entra 3 y sub cero y sale 2 B, y quiero que entre esta. Entonces las que entran, que sería 3 y sub cero tiene que ser igual a 2B. ¿Por qué? Entran dos corrientes, entonces me falta terminar eso. Me falta colocar la otra corriente, esa corriente que está aquí en gris. Entonces, ese término tiene que hacer que esto es igual. Entonces necesito colocar menos 3 y sub cero para que se me cancele este con este. Y adicionalmente, para que se me iguale, entonces tengo que colocar aquí un más 2B. Y así, entonces yo sé que esa corriente vale menos 3 y sub cero más 2B, ¿sí? Más 2B. De pronto con eso acá podríamos hacer una ley de corriente acá, ¿sí? Y podría hacer otra ley de corriente aquí. Bueno, ¿y para qué eso? Entonces se hace una ley de corriente aquí, esa corriente, las que entran igual que salen 3 sub cero en el lica que estamos haciendo ahí, sale menos 3 sub cero más 2B y sale más bx me igual a cero. O sea, sale esta y sale esta, todas saliendo. Pero entonces este término se me cancelan y me va a quedar entonces que 2B más 0.5 bx es igual a cero y esa sería mi tercera incógnita. O sea, tengo un sistema de ecuaciones en el cual obtengo y cero, b y dx. Y preocupémonos por ahora por calcular y sub cero. Entonces el sistema de ecuaciones y sub cero dio 1 sobre 34 amperes. ¿Pero eso para qué me sirve? Mi problema es I sub R. Bueno, I sub R es una corriente, entonces voy a aplicar, no sé, puedo aplicar un nodo arriba como hago. ¿Qué pasa si aplico este nodo acá? En ese nodo que hay. Por acá, pues viene I sub cero. Por acá viene I de Norton, pero y abajo ¿qué corriente hay? Pues miren lo siguiente, por abajo hay una resistencia de 3 ohms y esa resistencia de 3 ohms tiene una tensión de un volt. Entonces, por ende, la corriente aquí pues sería un tercio de ampere. Un tercio de ampere. Ahora sí, si aplico el LICA, las que entran igual que salen, entra I sub cero, entra I de Norton y sale un tercio. ¿Dónde I sub cero? Ya sé que vale 1 sobre 34. Perdón, y de Norton no, esto, I sub R, ¿sí? I sub R, perdón, I sub R.
Entonces, I sub R pues sería 1/3 menos 1 sobre 34, que daría igual a I sub R me daría 31 sobre 102 amperes. Pero ya tengo I sub R. ¿Y de qué me sirve I sub R? Ahora sí, R de Thevenin va a ser igual. Lo va a calcular en función de la fuente. Quiere decir, la fuente, ley de Ohm, volt sobre amperes, sea 1, el valor de la tensión dividido entre I sub R. El B excitación, bueno, el B excitación sobre I sub R. ¿Por qué excitación? Porque esa fue la fuente que colocó. ¿Cuánto vale el B excitación? 1. ¿Cuánto vale la resistencia? 31 sobre 102. Entonces vuelve y R de Thevenin. El inverso de eso nos da 102 sobre 31 ohms. Entonces, si usted aplica el método de conectar la corriente de Norton o apagar fuente independiente y conectar una fuente, el resultado nos tiene que dar lo mismo por los dos caminos.